Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todas las familias de Sucre que a esta hora se conectan con nosotros para el lanzamiento del programa Aventurémonos en Familia, una aventura de reconocimiento, regulación y recuperación emocional con las familias del departamento de Sucre. En esta tarde maravillosa vamos a tener a unos acompañantes maravillosos como son la doctora Verena Rebollo, secretaria departamental de la Mujer. También vamos a escuchar a Paula Rodríguez, que representa la Consejería Presidencial de la Niñez y la Adolescencia. Por supuesto, vamos a escuchar las palabras de la doctora Narrita Russo, directora del programa de Pisotón, y adicional nos van a acompañar familias que ya hacen parte del programa, quienes nos van a contar su experiencia, cuáles son sus anhelos y por qué este programa es tan importante para poder mejorar la calidad de vida de las familias, de los niños, de las niñas y de los jóvenes. En el marco de la presente alianza con el programa Pisotón de la Universidad del Norte y con el acompañamiento de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Gobernación de Sucre desea llegar a ustedes con el programa Aventurémonos en Familia. Un programa en el que desde hoy 500 familias se beneficiarán para el reconocimiento de las emociones, la crianza amorosa y la protección integral de la niñez y la familia. Hoy queremos darle la bienvenida a este espacio donde daremos inicio formal a esta experiencia que estamos seguros estará llena de aprendizajes para cada uno de ustedes. En esta coyuntura, desde las medidas de cuidado y prevención del contagio de la COVID-19, nos ha permitido volver a mirarnos, a reconocernos como familia. Es imprescindible aprovechar las circunstancias para sostenernos mutuamente, en familia, como amigos, para que en los hogares la comunicación, el respeto y el amor sean los protagonistas, y así las familias, la escuela, sean verdaderos entornos de protección para el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas. La Universidad del Norte es una de las instituciones educativas más importantes de la región Caribe y con amplia experiencia en la docencia, la investigación y la extensión para la transferencia y apropiación social del conocimiento en los diferentes entornos de la sociedad. En este sentido, Pisotón es uno de los programas de mayor impacto social de la Universidad del Norte, que desde hace más de 24 años contribuye al desarrollo psicoafectivo y la educación emocional de los niños, de las niñas y de los jóvenes y, por supuesto, de sus familias. En el año 2020 adaptó su metodología para seguir acompañando a las familias. Es así como nace el programa Aventurémonos en Familia, el cual se llevará a cabo gracias al apoyo y la confianza depositada por el gobernador de Sucre. En este momento vamos a invitar a la doctora Verena, quien nos acompaña en representación del gobernador, secretaria departamental de la Mujer, para que nos dé la bienvenida y la podamos escuchar. Bienvenida. Disculpas pues, por los inconvenientes técnicos, pero la verdad que es muy satisfactorio para nosotros estar en este programa. Un saludo de parte del señor gobernador, pues por cuestiones de su agenda no puede estar acompañándonos en este momento, pero ha estado muy atento y muy receptivo pues a este programa. Entonces, doctora Paula Rodríguez, doctora Narrita, mujeres, familias que nos están acompañando, para nosotros es muy placentero embarcarnos en esta aventura, pues porque entendemos que una de las enseñanzas que nos ha dejado el COVID-19 es el valor que tiene la familia, la forma como podemos encontrarnos y el valor que tiene estar unidos. Entonces, creo que esta es una forma muy importante de este gobierno, a través del fortalecimiento de las familias, apostarle de manera activa a un Sucre diferente con este programa que lo lidera pues la Oficina de la Gestión Social, lógicamente la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, muy pendiente pues a todo esto. Queremos decirle a todas las familias de Sucre que buscamos es la unidad familiar, que todas estas familias trabajen por un Sucre diferente. Cimentar exige edificar una sociedad basada en familias sólidas, en valores, donde haya una crianza respetuosa, una crianza amorosa, lo que nos va a ayudar a construir esa sociedad más justa, a regenerar ese tejido social pues que está deteriorado y que nosotros con este programa de gobierno Sucre Diferente estamos dispuestos a apoyarlo. Finalmente, queremos felicitar a la Universidad del Norte por ese apoyo que siempre nos han dado
porque no es desde ahora que estamos trabajando con ustedes, doctora Narrita, no sé si recordará, pero desde hace muchos años también trabajamos con usted en Pisotón, a la consejería, alta consejería para la niñez y la adolescencia, pues a través de un Sucre diferente estamos dispuestos a fortalecerlo. Y a todas las familias que están en este programa, más de 500 familias, decirles pues que los vamos a acompañar en esta aventura y que estamos felices y dichosos de que estén con nosotros acá. Entonces, muchísimas gracias a todos y pues vamos a seguir adelante y apoyando todas estas estrategias. Muchísimas gracias, doctora Verena, y muchísimas gracias a la Gobernación de Sucre por hacer posible este proyecto. Entender que la calidad de una sociedad nace del cuidado, el amor y la protección de la niñez es lo que impulsa tantos esfuerzos que desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia se han venido adelantando y que desde la Gobernación de Sucre y el programa Pisotón de la Universidad del Norte reconocemos. Gracias a esta comprensión frente a la relevancia de acompañar a las familias, con el fin de fortalecer entornos seguros y protectores para nuestras niñas, niños y adolescentes, nace un compromiso e importantes articulaciones entre el gobierno, la academia y la empresa privada. Le damos entonces la palabra a la doctora Paula Rodríguez, quien nos acompaña esta tarde en representación de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Bienvenida, doctora Paula. Buenas tardes, Vivian, y buenas tardes para todos y para todas. Quiero empezar extendiendo un caluroso saludo de parte de la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, la doctora Carolina Salgado, quien tiene no solo en su corazón, sino en su día a día este proyecto, porque sabe que es una herramienta poderosísima para llegar a las familias. Quiero también enviar un saludo al rector de la Universidad del Norte, al doctor Adolfo, a la doctora Narrita Russo, directora del programa Pisotón, y quien nos ha sumado en esta aventura maravillosa. A la Gobernación de Sucre, por supuesto, por hacer posible que juntos empecemos a trabajar con las familias del departamento. Todos ustedes se han unido a favor de la niñez colombiana y para nosotros desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia es un placer contar con socios como ustedes en estrategias como Aventurémonos en Familia. Por supuesto, quiero enviar un caluroso saludo a todas las familias que van a ser parte de este maravilloso proceso. Hoy vamos a hablar juntos para construir entornos protectores para las niñas, los niños y los adolescentes. Desde el Gobierno Nacional nosotros tenemos el compromiso de prevenir la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes a partir del fortalecimiento de las capacidades de las familias y por supuesto del fortalecimiento del hogar como el principal entorno protector donde viven y crecen ellas y ellos. Para esto, queremos promover que ese fortalecimiento de capacidades genere herramientas de cuidado y de una crianza basada en el amor, en el diálogo, en el respeto, entre otros muchos aspectos que nos van a permitir construir lazos efectivos, seguros y sólidos y convertir el hogar en un entorno realmente protector. En el objetivo conjunto de prevenir las violencias contra las niñas y los niños y reducir la violencia, por supuesto, en el entorno hogar, junto con ustedes, las familias del departamento de Sucre, la Universidad del Norte, la Gobernación y todos y cada uno de los actores que se han sumado, generaremos espacios para que conjuntamente se fortalezcan esas capacidades y esas habilidades de las familias. Estamos muy felices porque hoy ustedes empiezan un viaje que les permitirá fortalecer estas habilidades y va a partir de diferentes herramientas lúdico-pedagógicas, compartir experiencias que les van a permitir construir nuevas posibilidades al interior de las familias. Van a tener herramientas para la gestión de las emociones, van a aprender y a fortalecer cómo lograr ese vínculo afectivo al interior de los hogares, el valor de la autoestima, la capacidad de resiliencia, la prevención de todas las formas de violencia contra las niñas y los niños y otras temáticas de gran relevancia para las familias que les servirán no solo en este momento del programa, sino de aquí en adelante en su diario vivir. Sin duda alguna para todos, para las familias, para la universidad, para la gobernación, para todos y cada uno de nosotros el último año se ha convertido en un año de inmensos retos, pero también de inmensos aprendizajes a nivel personal y a nivel familiar. Es por eso que este programa quiere acompañarlos para promover en los hogares una crianza amorosa y garantizar la prevención de las violencias. Para nosotros es un reto fundamental asegurar la corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad
para lograr la protección integral de las niñas, los niños y los adolescentes. Eso ha sido un enorme desafío en el marco de esta pandemia y es un desafío que, les reitero, requiere del trabajo articulado de la familia, de la sociedad y del Estado. Para ustedes, las familias que van a ser parte de este maravilloso viaje, este es el camino del cambio que como país nos hemos permitido y nos hemos planteado transformar conjuntamente. Queremos lograr una crianza amorosa donde el juego y el reconocimiento de las emociones son prioridad, no solo para ustedes, sino para todos los que hacemos parte de esta aventura. Quiero nuevamente agradecer a cada uno de ustedes que pusieron un granito de arena para que este proyecto sea una realidad y darles la bienvenida a las familias que van a ser parte de esta gran aventura, porque sabemos que este importante esfuerzo de todos y cada uno va a hacer que Colombia sea un país que garantice entornos seguros para las niñas, los niños y los adolescentes. Muchas gracias. Doctora Paula, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por ser parte de esta aventura, la Consejería Presidencial. El Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón es el resultado de 7 años de investigación doctoral que busca prevenir y promocionar la salud integral de los niños, de las niñas y los adolescentes y sus familias, de manera recreativa, educativa y formativa. Es así como le damos la bienvenida a la doctora Ana Rita Ruz, creadora y directora de Pisotón. Adelante, doctora Ani, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, Vivi, por esta presentación. En nombre de nuestro rector, el doctor Adolfo Meise, y de todo el equipo del programa Pisotón de la Universidad del Norte, reciban un cálido saludo y nuestro mayor agradecimiento al equipo de la Gobernación de Sucre. En cabeza de este gran gobernador que tienen ustedes, el doctor Héctor Olimpo Espinosa, esa Sucre que escucha y que él escuchó el llamado de las necesidades de la familia. A nuestra querida gestora social del departamento, la doctora Gloria Oliver, la doctora Rocío Martínez, gestora social de Cincelejo, Elena Rebollo, que ya la escuchamos y claro que nos acordamos de ese primer encuentro de Pisotón con Sucre, esa primera apertura de la puerta después de haber atravesado alguna de las ciudades de la costa caribe. Y ella hoy pues nos acompaña desde la Secretaría de la Mujer y por supuesto la querida consejera presidencial, porque bien lo decía Paula, Carolina nos ha acompañado en este caminar y Paula pues que ella está casi siempre en este proceso para poder llegar a tocar las puertas de sus hogares. Pero sobre todo un caluroso saludo para ustedes familias que nos las abrieron, que nos han permitido hoy iniciar este proceso de entrada y comenzar juntos a escribir esta nueva historia. Una nueva historia donde deseamos crear espacios, como nos decía Paula y también nos decía Verena, en que podamos encontrar una crianza amorosa para nuestros niños, prevenir todas esas situaciones de violencia que muchas veces son desconocimiento de cómo regular nuestras propias emociones, de repeticiones de algunas historias que pueden generar un impacto en la vida de nuestros niños. Y como también lo decía Paula, hay situaciones que hemos vivido al estar atravesados por la pandemia que sin duda, al mismo tiempo que nos han llevado inmersos a situaciones negativas, también nos han generado muchísimos aprendizajes para lograr entonces este programa, Aventurémonos en Familia, que queremos acompañarlos y compartir con ustedes, llegar a sus hogares, tener esta escucha y liderar estrategias que promuevan el sano desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sucre escucha, qué hermoso este eslogan, porque ha escuchado la voz de los niños, ha escuchado la voz de los adolescentes, ha escuchado la voz de la familia de cada uno, y así como lo dice el gobernador, y lo encontramos a través de lo que plantea Sears, el derecho a la oportunidad de un desarrollo óptimo y de ser tratados con la misma dignidad e igualdad de respeto a los sentimientos, tal como disfruta el adulto y lo disfruta cada uno de los jóvenes. En las próximas semanas, con la compañía de nuestro psicólogo in situ que ahí nos acompaña, ustedes participarán de diferentes encuentros virtuales, de videos, de canciones, de cuentos, que van ayudando a conocerse y a conocer también cada uno de los momentos
de desarrollo de sus niños, niñas y jóvenes. El diario de aventuras que inicia hoy van a atravesarlo de dibujos, historias, rimas, historias de la familia, inclusive de la familia extensa, para poder lograr mediante este programa que ustedes también estén atentos, preparados, listos a disfrutar, porque la aventura va a empezar. Quiero llevarlos entonces a una presentación muy rápida, compartir con ustedes la presentación para que podamos ver cómo sería esta aventura que hoy empezamos. Me dicen si se ve. Avísame, Vivian, por favor. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Vivian, ¿se está viendo la presentación? Aún no se ve, doctora Ani. Camila, ¿nos puedes ayudar? ¿Será que no me da? Doctora Ana Rita, para compartir pantalla, usted sería lo que dice compartir con el símbolo de más, luego en compartir pantalla, y él le genera una ventanilla donde le dice compartir pantalla completa. Le da clic y listo. Ya puedo ver la presentación, ya la voy a pantalla. Muy bien, entonces vemos rápidamente esta aventura que ahora inicia, una estrategia del programa de desarrollo psicoafectivo, una apuesta por la prevención de las familias y de la violencia familiar. Son 500 familias focalizadas en el departamento de Sucre y el programa llegará a cada uno de sus hogares con esta característica de contenidos lúdicos educativos durante 4 meses que esperamos generar ese espacio de reconciliación, regulación y recuperación emocional. Estuvimos el año pasado con una población beneficiada de 1.105 familias en otros departamentos donde Sucre también estuvo con nosotros, desarrollando entonces la caracterización de la familia, este encuadre del proceso, donde ahí vamos a ver ese diario familiar, los videoaventuras, los audiocuentos, las técnicas como el dibujo, y el cuento infantil hecho con nuestros niños y niñas, el foro chat para las familias y por supuesto la cartilla de recuperación. Las emociones cuentan, ansiedad, rabia, tristeza y miedo, interferencias en el desarrollo, el día que Miguelito volvió a sonreír, yo aprendí a decir no, el imán ha perdido su fuerza, la estructura del ser, el boomerang de amor, Camila la jirafa y las habilidades relacionales, la otra orilla. Buscamos entonces promover el diálogo en la familia y las familias que nos hablarán ahorita darán cuenta de ello. Entender la importancia de validar las emociones, fortalecer este ambiente general alrededor de la familia y tener elementos claves de prevención contra el contagio, pero también relacionados con la seguridad bioemocional para nuestros niños y niñas, para sobrellevar también las situaciones de la COVID, pero también las situaciones de la vulnerabilidad, porque estamos seguros que en medio de la penumbra y la claridad de la mente infantil hay un espacio exterior donde están ustedes, grandes otros familiares que pueden encender la luz en la penumbra que encuentran nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias, bienvenidos y que empiece esta hermosa aventura. Muchísimas gracias, doctora Ani, por sus palabras. La verdad que muchas de las familias que se están conectando en este momento nos están escribiendo. Vamos a escucharlas, vamos a saludarlas también. Gracias por este tiempo para nosotros. Para nosotros es muy importante que ustedes también se conecten y lo puedan compartir con sus hijos, con la familia unida. A Arlet Díaz Salcedo, a Paula Andrea Garay, a Michael Acosta, muchísimas gracias. Nancy López, a todas las personas que nos están escribiendo desde Cincelejo, desde San Onofre, muchísimas gracias. Y para continuar con el programa, en este momento queremos compartir con ustedes algunas de las experiencias que se construyeron en este mismo territorio a partir del trabajo realizado con la metodología, el acompañamiento y la formación lúdica, y cómo esta experiencia ha transformado la vida de estas familias. Por eso en esta tarde les voy a mostrar y a presentar un mensaje que nos envía Angie Esther Reino, que hace un año participó y quiere compartir con ustedes la experiencia. Entonces vamos a escuchar a Angie.
mis queridas familias que están iniciando este maravilloso programa de Pisotón. El programa es lindo, uno se enamora a medida de que va avanzando en él, se enamora y te vas enamorando y te va gustando. Es maravilloso, es excelente, lo recomiendo al 100% como programa, es lo mejor. Son experiencias maravillosas, o sea, si yo lo hice virtual, imagínense si hubiese sido presencial, yo me hubiese enamorado mucho más del programa. Es algo lindo y maravilloso. Gracias, muchísimas gracias para Angie que nos envía ese mensaje tan maravilloso, tan lindo y sobre todo tan inspirador. Ahora quiero invitar, tenemos un invitado muy especial en vivo, que es el señor Edward Vargas Tovar, que también participó junto a su familia el año anterior, también de la Unión, y vamos a conversar con él para que él nos cuente cuál fue su experiencia. ¿Cómo está, doctor Edward? Profe, buenas, Viviana, ¿cómo está? Bien, muy bien, ¿cómo gracias. Me alegra mucho. Bueno, vamos a iniciar. Cuéntenos a qué municipio pertenece, usted con quién participó en el programa. Bueno, vivo en el departamento de Sucre, en el municipio de La Unión. Participé en el programa, primero como docente, haciendo el diplomado, y segundo, como partícipe desde mi familia, que está compuesta por 4 personas, que es mi esposa y mis 2 hijos, María Fernanda y Federico. Mi esposa soy la María Caldera. Bueno, desde aquí participamos. Excelente. Cuéntenos, señor Eduardo, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuáles son esos recuerdos que usted tiene que definitivamente marcaron la vida de usted y de su familia? Escuchando a la doctora Ani y a la madre de familia que participó, definitivamente es una aventura. Aventurémonos en familia se convierte en una aventura. La experiencia, aunque tradicionalmente era presencial, en este caso se hizo el año pasado virtual, había ciertos prejuicios que de pronto no iba a funcionar, pero a medida que fuimos caminando en ese trasegar, comenzamos a darnos cuenta de que los encuentros, cada una de las narraciones de Pisotón, que en realidad no son narraciones, sino que son experiencias vivenciadas que se narran a través de la historia de un personaje, en este caso que es Pisotón, y que nos identifican en lo que acontece en el diario vivir de nuestras familias. Sobre todo, como le digo, fue excepcional en la pandemia que haya sido la experiencia, porque convocó a que la familia no solamente vivieran de manera que interactuaran, sino que interactuaran con juegos, compartiendo experiencias. Por lo menos hay un detalle. Algo que se aprendió es, yo tengo 2 hijos, una niña jovencita y un jovencito. Con el trabajo de los psicólogos aprendí, entre otras cosas, que las respuestas de mi hijo son de tal manera, él es un adolescente, y las respuestas de mi hija, que se llevan 2 años, son 18 y 20 años. Entonces, ¿cómo uno desde el programa puede ir armando unas relaciones interpersonales, tanto padre como madre, con cada uno de esos personajes a su manera? Y algo muy, muy importante que ocurrió con otras familias, yo también de alguna manera aproveché eso, que uno aprende a hacer acuerdos con los hijos dependiendo de las situaciones que se estén presentando y dependiendo de las edades que tengan nuestros pequeños, porque a ellos hay que darles voz en las decisiones que se deben de tomar en familia. Así es muy gratificante, señor Edward, escuchar sus palabras y conocer a viva voz cuáles fueron esas experiencias transformadoras que ustedes vivieron, que tuvieron. Si tuviera que mencionar alguna transformación muy puntual que de pronto antes generaba un poco de estrés dentro de la familia, ¿qué cree usted que pudo cambiar? Seguramente fueron muchas cosas, pero ¿qué nos puede contar muy puntual
que notó esa transformación de pronto en ustedes como familia o quizás con sus hijos? ¿Cuál cree que fue esa transformación significativa? Pues muy puntual. Estoy acostumbrado a hablar un poquito, ¿cierto? Pero la cuestión de los valores, el fortalecimiento de los valores, me parece que fue o ha sido y será lo fundamental ahí. Alguien mencionaba al principio, pues que detectar cuestiones de violencia, pero yo estaba pensando que Pisotón más que y Aventurémonos en Familia, más que para detectar situaciones de violencia, es para fortalecer lazos amorosos a nivel de filiación o de encuentro familiar. Pues porque definitivamente entre una familia se dan conflictos que mal o bien siempre los resolvemos. Muchas veces equivocadamente, pero uno nunca quiere resolver una situación en familia de mala manera. Sin embargo, Pisotón, Aventurémonos en Familia, con todas esas aventuras que se viven y los ejercicios, los cuentos, las canciones, con las frases que vamos armando en todo el recorrido de las actividades, entonces uno se da cuenta de que comienza a fortalecer lazos familiares a partir del fortalecimiento de los valores. Entonces me parece que esa es una, pues como que es un eje fundamental en todo el trabajo de Aventurémonos en Familia. Excelente, señor Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar y cerrar, ¿qué mensaje le deja usted a esas familias que en este momento lo están escuchando? Un mensaje a manera de invitación y motivación también, por supuesto. Que no se pierdan ninguna de las actividades. Recomiendo a los psicólogos in situ, creo que es que llaman. Hagan las tareas, es decir, las tareas no son un sacrificio ni es un tiempo malgastado. Son tareas que se proponen desde Aventurémonos en Familia para fortalecer las relaciones intrafamiliares. Entonces creo que es una oportunidad para crecer en familia, para reconocernos. Hay algo importante que es que a raíz del ejercicio del trabajo con Aventurémonos en Familia, se fortalece el conocimiento y reconocimiento de cada uno de los seres que hacen parte de esa familia, porque se caracteriza, aprende uno a caracterizar a cada uno de los integrantes de la misma familia. Entonces no van a perder el tiempo, van a ganar mucho. No es tiempo perdido, hay que aprovechar el tiempo que le dedican estos profesionales de la psicología a nosotros, pues que bien nos hace falta, y sobre todo ahora después de esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Edward, por contarnos su experiencia, por regalarnos este tiempo tan importante y tan valioso, no solo para nosotros, sino también para todas las familias que están conectadas en este momento con nosotros. Muchísimas gracias, y de verdad que deseamos que su familia siga viviendo esa transformación, que puedan ser ejemplo para las demás familias, y que podamos seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. En este momento queremos enviarle un saludo muy especial a la doctora Gloria Oliver, gestora social de Sucre, y a la doctora Rocío Martínez, gestora social de Sincelejo. Y para continuar, ahora vamos a escuchar a un grupo de familia, padres y una madre, quien nos cuenta la experiencia, o mejor dicho, por qué para ellos es tan importante unirse a esta gran aventura, porque ellos consideran que definitivamente esto sí va a ser una transformación muy importante para ellos y para sus familias. Vamos entonces a escuchar y a darle la bienvenida. Ellos nos envían un mensaje, un video maravilloso a Oli Sierra y Oriana Méndez. Vamos a escucharlos. Hola a todos, mi nombre es Olis Manuel Sierra, vivo aquí en Toluviejo, Sucre, y participo en este programa con mi hija Melissa Jael Sierra González.
Me motivó a inscribirme en este programa mi deseo de aprender y de ser mejor padre cada día. De este programa espero recibir los conocimientos necesarios para poder manejar mis emociones y asimismo enseñar a la familia que también puedan manejar correctamente sus emociones. Sí estoy de acuerdo de desarrollar este tipo de programa en las comunidades, ya que a nosotros nadie nos enseñó a ser padres. Y este tipo de orientaciones psicológicas es de fundamental importancia para nosotros poder ser mejor padres cada día. Maravilloso, y como dice la frase final, nos emociona transformar. Por eso vamos a escuchar una vez más a una de las familias participantes, a una madre maravillosa quien está acompañada de sus hijos, Oriana Méndez. Vamos a escuchar el mensaje que ella tiene para nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Oriana Méndez, soy del municipio de acá de Monroa. Aquí estoy con mis 3 hijos y estoy en el programa con la doctora Natalia Quintero, la psicóloga. Se disminuye mucho la violencia entre familiares y se logran mucho los afectos amorosos. Así evitamos mucha violencia entre los niños, los adultos, los ancianos y a veces muchas madres solteras. Igual como a veces muchas madres con sus esposos que la llevan a maltrato psicológico, golpes y de todo. Entonces sí evitamos mucho la violencia entre familias. Me gustaría mucho avanzar en el programa y seguir aprendiendo mucho del programa. Queremos agradecer a esta madre maravillosa por enviarnos ese video, por esa emoción, por esa alegría, por ese reconocimiento que tiene frente a las problemáticas que se encuentran en el entorno, y que por supuesto es importante destacar que todas las familias que hagan parte o que están siendo parte de este proyecto, de este programa, de esta aventura, van a poder replicar esta experiencia con otras familias, porque todos estamos llamados a ser personas transformadoras, a llenar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes de amor. Y para continuar, queremos presentarles a ese talento humano que integra esta aventura. En Aventurémonos en Familia contamos con un equipo de profesionales capacitados, comprometidos, apasionados para acompañar a las familias en este reconocimiento, regulación y recuperación emocional. Les queremos presentar a los psicólogos que hacen parte del programa. Tenemos a Carmen Angarita, quien se encarga de Tolú Viejo, Majagual y Sincelejo, a Sorener Muentes, que se va a encargar de Sucre, Caimito, San Benito, Abad, San Marcos, Sincelejo. Todas las personas que estén conectadas de estos municipios pueden también enviarnos un saludo y pueden también contarnos cómo está siendo la experiencia y sobre todo cuáles son esas expectativas. Continuamos con Noelia Martínez, líder psicóloga in situ de Tolú, Jenny Romero, psicóloga in situ en Sincelejo, Natalie Quintero, quien se encargará de los municipios de Chalán, Coloso, Morroa, Ovejas, Sincelejo, John Montero, quien estará en San Pedro, Cincé, Guaranda y Sincelejo, Linet Rodríguez, que hará parte del municipio de Galera, Buenavista, Sincelejo, San Pues, San Juan de Betulia, Jorge Martínez, quien acompañará a Coveñas, Palmito, San Onofre y Sincelejo, y a Lady Blanco, quien se encargará de acompañar a las familias de Los Palmitos, Corozal, El Roble y Sincelejo. Gracias a ellos por acompañar a todas esas familias, por ese gran trabajo, y justamente quiero mencionar algunos mensajes que nos han dejado algunas familias que están conectadas a esta hora. Shirley Utria dice: buenas tardes, las familias de Sincelejo estamos contentos con este programa Aventurémonos en Familia. Gracias por nuestro orientador, el psicólogo John Montero. Catherine Lucía Monterrosa Agua dice: buenas tardes, es una experiencia muy enriquecedora, nos ayuda en nuestro crecimiento. Gracias, doctor Jorge, desde Chalán. Rosa América Morelos Silgado dice: tengo muchas expectativas en este programa, ya que nos van a ayudar a poder orientar a nuestros hijos y tener un cambio a nivel familiar, comunitario y con toda la sociedad.
Belmira Villacó también dice, Grupo de Familia de San Marcos, saludos a la doctora Sorener Muentes, muy agradecidos con su apoyo y entrega para con nosotros. Lucy Payares dice, hola, soy beneficiaria de Sincelejo, un saludo para todas las personas de Sincelejo. Quien la acompaña es el doctor John Montero, dice muchas gracias por el apoyo psicológico y el acompañamiento que realizan. Me siento muy afortunada por ser parte de este programa. Para nosotros es una fortuna poder acompañarlos y que cuenten con un equipo de psicólogos extraordinario. Verena Vergara dice, gracias a Jorge por su guía y aporte en todos los encuentros realizados, conocer sus historias que nos han marcado y que asimismo nos han permitido crecer. Gracias a todos los actores presentes. Isabela María nos cuenta, dice, buenas tardes, soy beneficiaria de Sincelejo, la acompaña la doctora Jenny y es muy maravilloso el acompañamiento psicológico y el acompañamiento que le brindan en general a todas las familias. Katia Benítez dice, excelente oportunidad que nos brindan para poder intervenir de manera oportuna en las situaciones emocionales, físicas y sociales en los hogares con necesidades especiales. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo para hacer parte de esta aventura. Y le damos la bienvenida también a nuestros psicólogos, porque para nosotros también es muy importante el compromiso que ellos representan para llevar a cabo este programa. Finalmente, queremos agradecerle nuevamente a ustedes que se conectaron, a ustedes que han dicho que sí, a ustedes que realmente desean un cambio y una transformación para toda su familia. Conéctese con nuestras redes sociales, acompáñenos, cuéntenos a través de las redes cuáles son esas transformaciones que han tenido, @Pisotón Uninorte en Instagram, programa Pisotón Uninorte en Facebook, ahí nos pueden encontrar, ahí también nos pueden comentar cuáles son las experiencias, cuáles van a ser esas expectativas que tienen para con nuestro programa. La realidad es que para nosotros es gratificante poder escucharlos y poder compartir con otras familias cada uno de sus aprendizajes. No nos queda más que decirles muchas gracias a todas las familias por acompañarnos, pero sobre todo muchísimas gracias por ser parte de Aventurémonos en Familia. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.